El Canal del Congreso presenta A las palabras no se las lleva el viento. Nos comunican algo o simplemente quedamos fuera de su universo. Aquí nos importa la palabra en su contexto, colocada en los hechos y recuperada desde la experiencia personal. Por eso, te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Becerra Acosta y les saludo con muchísimo gusto de compartir este espacio dedicado a los conceptos y al lenguaje que nos impacta en la vida cotidiana y que es el utilizado en el Congreso de la Unión, en el Poder Legislativo. Y saludo también con mucho gusto a mi compañera Anaí Vázquez. ¿Cómo estás, Anaí? Muy bien, gracias, Juan. Comparto el entusiasmo por darle la más cordial bienvenida a todas nuestras audiencias del Canal del Congreso a esta edición de Te Tomamos la Palabra. Aquí lo que pretendemos es revisar de manera colectiva algunos conceptos que pueden parecer difíciles o incluso lejanos para aproximarnos a ellos e ir ahí aclarando su sentido. En esta ocasión, Juan, tocamos un tipo o categoría de ley que nos va a servir también para adentrarnos en otros términos que se usan con frecuencia en el Poder Legislativo. Hoy hablaremos efectivamente de ley reglamentaria y es que ya parece acto de fe, pero creemos aquí que si entre todos nos acercamos a las palabras que se usan desde un lugar de poder y las comprendemos mejor, entonces nos podemos hacer partícipes de las decisiones que ahí se tomen. Hay que decir también, Juan, que en la República Mexicana tenemos dos ámbitos de competencia de las leyes. Las leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión y las leyes locales emitidas por las legislaturas de los estados. Pero esto no significa que exista jerarquía entre ley federal y ley local, sino más bien ámbito de competencia. Así es, Anaí. Las leyes federales son aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos de actuación en el ámbito federal. Y las llamadas leyes reglamentarias son esos ordenamientos jurídicos que contienen las normas específicas para el cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución. Pero aquí vale la pena hacer un paréntesis constitucional. Desde luego, Anaí, nuestra Carta Magna es la norma fundamental del sistema jurídico mexicano. En ella se consagran los derechos humanos, la forma de gobierno, la competencia de los poderes federales, estatales y municipales, entre otros. Ahora sí, continúo. Así pues, la ley reglamentaria permite que los derechos plasmados en la Constitución se vean enlazados con los mecanismos legales que los hacen efectivos. Regresaremos sobre la ley reglamentaria, pero veamos antes una encuesta para saber qué dice la gente que es el tipo de ley. E inmediatamente después vamos a un primer sondeo sobre este tema con nuestro compañero Ricardo Guzmán López. ¿Vamos? Vamos. Mi nombre es Alfredo Ávila y yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para mí una ley es un documento donde se encuentran normas o puntos importantes que precisamente regulan a una institución, a un país, y los reglamentos son puntos o normas más comunes que las personas viven con ellas del día a día. Alejandra Alcántar, para mí una ley sería checar a los conductores sus papeles que vayan en regla. Edgar Uribe, soy economista. Ley reglamentaria me remite a un marco normativo que sirve para establecer bases de operación y de funcionamiento pues, de un organismo público, pero también puede ser aplicable a la convivencia en sociedad. Hola, mi nombre es Ángela Cañete, que es como un reglamento escolar, es algo que tenemos que seguir para que esté todo en orden. Más conocido acá en el mundo del freestyle y del rap como Flow G. Mi ocupación es soy rapero. Ley es como algo que está puesto para que todos estemos, se puede decir así, en orden y estemos sanamente conviviendo. Ahí está lo que la gente percibe que es una ley reglamentaria. Y yo quiero advertir desde ahora que no debe confundirse nunca una ley reglamentaria con un reglamento.
Buena precisión, Juan, porque toda ley reglamentaria emana del Poder Legislativo, mientras que un reglamento ni siquiera deriva de un proceso legislativo. Y sirve aquí tu frase final para recordarle a nuestras audiencias que el Poder Legislativo actúa por elección popular en la construcción de una república representativa, democrática, laica y federal. Y también agrego que el Poder Legislativo, que por mandato constitucional es el responsable de crear y reformar las leyes que rigen al país, está constituido por las cámaras que conforman el Congreso de la Unión y que son la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado de la República. Ahora sí, Anaí, vayamos más al fondo sobre lo que es una ley reglamentaria en voz de las abogadas Claudia Ortega Medina y Laura Ruiz García. Me encanta. Vamos. Es un gusto encontrarnos. Nuestro tema de hoy es la ley reglamentaria. Es hablar de un cuerpo jurídico diverso a la Constitución, aprobado por el Congreso de la Unión, que regula una disposición constitucional. Es decir, una ley que por su contenido establece disposiciones que permiten llevar el cumplimiento y el fin de un artículo constitucional. La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado son la ley suprema de toda la Unión, según dice el artículo 133 de nuestra Constitución. Dentro de estas leyes que expide el Congreso de la Unión y que emanan de la Constitución, esto es que provienen directamente de su articulado, encontramos dos clases. Primero, las leyes orgánicas, que se refieren a la estructura, atribuciones y funcionamiento concreto de cada uno de los órganos del Estado, como por ejemplo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso General o la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por otra parte, las leyes reglamentarias son aquellas que desarrollan y concretan uno o varios artículos de la Constitución para dar claridad y aplicación a los derechos fundamentales que contienen, para facilitar la aplicación de principios abstractos y generales o bien para desarrollar los procedimientos necesarios para el ejercicio de ciertas funciones. Su finalidad es hacer posible la aplicación de la Constitución a través de la precisión de conceptos y procedimientos. Así tenemos, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, que es reglamentaria del artículo 123 constitucional y hace posible la aplicación práctica de los derechos laborales que este precepto constitucional otorga. Otro ejemplo es la Ley de Amparo, reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 107 de la Constitución, que prevén la procedencia del juicio de amparo en contra de violaciones de la autoridad a los derechos humanos. Sin ella, sería imposible llevar a cabo este procedimiento de control constitucional. Es que las leyes reglamentarias decantan la forma que se va a operar, las formas en las que se va a dar cumplimiento a los distintos mandatos constitucionales. Nos explica qué autoridad, cómo se van a llevar a cabo cada uno de los procesos que se marcan en el texto constitucional. Que incluso en una ley reglamentaria se establecen hasta sanciones. Finalmente, es importante diferenciar el concepto de ley reglamentaria respecto del concepto de reglamento, ya que la primera es, como ya dijimos, una ley expedida por el Congreso de la Unión a través de un proceso legislativo. El reglamento, en cambio, es un documento expedido por el órgano ejecutivo que hace referencia a determinada ley para facilitar su aplicación. Las leyes son las únicas que pueden establecer sanciones, no los reglamentos. En resumen, la ley reglamentaria deriva de un ordenamiento de la Constitución. Nos va a permitir llevar a cabo la función que se establece en ese texto constitucional. Antes de continuar con más precisiones sobre ley reglamentaria, quisiera preguntar qué piensan nuestras audiencias de estas dos palabras separadas o bien juntas en un contexto que no fuera del Congreso de la Unión. A ver, Anaí, yo diría pues que se trata de una norma o de algo que si bien no es instructivo o manual, sí va marcando las pautas para que ese algo que suena importante se pueda llevar a cabo. Son como las reglas de la casa.
Y entre otras definiciones, repito la que dice que las leyes reglamentarias son las que regulan los detalles de lo que está establecido en la Constitución. Y regulan detalles de orden federal. Así o más importante saber qué significa una ley reglamentaria. Y es muy útil, por obvio que sea este dato, que para saber cuál es una ley reglamentaria, el título de esta generalmente empieza así, exactamente, por ejemplo. La presente ley es reglamentaria del artículo fulano constitucional en materia de tal o cual cosa. No hay pierde, pues, y la importancia de una ley reglamentaria está en que nos muestra el aterrizaje de algún objetivo, meta o propósito mayor señalado en la Constitución. Esto es, las leyes reglamentarias se ocupan de desarrollar un precepto constitucional. Si me permites el refraseo extremadamente simple, mi querido Juan, el deseo es la Constitución y el cómo lograrlo es la ley reglamentaria. Y para que no se vayan aquí sin un pequeño enredo más, agrego que también existen otras leyes que desarrollan preceptos de la Constitución. Estas son las leyes orgánicas y se refieren a la competencia de los órganos, como por ejemplo la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Y la buena noticia es que en el título llevan así mismo la aclaración y entonces pues no hay manera de que las podamos confundir con las leyes reglamentarias. Desarmemos más aún este asunto de la ley reglamentaria, Juan, con el apoyo de nuestro muy querido filólogo Ignacio Martín. ¿Cómo estás? Bienvenido. Salud. Bien hallados. ¿Cuál será la ley que conocemos mejor? Ay. Yo estoy entre la ley de la gravedad y la ley de Murphy. Yo me voy por la ley de Murphy. Es ley de Murphy, ¿no? ¿Tú por cuál ley te vas? No, la de gravedad. La ley de la gravedad. ¿La ley de Herodes? Yo creo que todavía esa sería medalla de bronce o más abajito. Sí, muy bien. Hago la broma porque ley tiene que ver, por un lado, con lo inexorable, con algo que es así y no va a ser de otra manera. Es de ley. Pero, yéndonos a la etimología, lex legis en latín tiene que ver con este asunto legal, pero por escrito. Los latinos tenían la lex legis y la mor mores. Las mores en latín era, digamos, costumbre. Ok. Y de ahí viene la moral. Ajá. Pero la moral como tal normalmente no está escrita. Así es. Y la ley tiene que ver con lo escrito. Ese sería mi aporte a todo lo que han ido diciendo, que ha sido, me parece muy claro, esto que acaban de hacer de ley orgánica, ley reglamentaria, esta gradación, creo que es muy útil para que todos entendamos, ¿no? O sea, quitarle el miedo a las palabras sin quitarle sentido, sin abaratar el lenguaje. Al contrario, el lenguaje es de todos, hagámoslo nuestro. A ver, abordemos de manera laica, porque somos laicos en este programa, unas leyes que son muy famosas y que sí involucran un concepto religioso, que son las leyes de Moisés, y que están divididas en dos, justo lo que estás diciendo. O sea, estas leyes escritas que tienen que ver con lo que es la conducta y el comportamiento, y otras que tienen que ver con la moral. Con la moral que, bueno, son leyes, pero no están escritas. Lo escrito siempre tiene como más peso, ¿no? Así es. Y para terminar, reglamento, que viene de regulare, de regulatio. Reglamento como tal sería un conjunto de reglas. Sí. O sea, ley reglamentaria es la ley que organiza al artículo, a la parte que se refiera del aparato legal en un sentido más amplio. O sea, lo que le da viabilidad a la letra de la ley. Tenemos un artículo, pero para que este artículo se cumpla necesitamos leyes secundarias también, que se les llama, para que digan, bueno, pues ahí está este derecho y están estas leyes para que se pueda cumplir y entonces esté regulado. Más o menos va por ahí. El deseo y la práctica, lo que acabas de decir, pero sí, o sea, es mucho más simple porque además son conceptos que nos pueden dar un poco de miedo, pero en el fondo lo usamos cotidianamente. No, y decía, es de ley. Así es. Es de ley que le perdamos el miedo a esto. Pues ahí está, querido Ignacio, todo lo que podemos extraer del binomio ley reglamentaria. Muchísimas gracias. Vámonos ahora con otra forma de relatar lo que es una ley reglamentaria. Lo haremos en verso, en décima, y ustedes ya saben bien en voz de quién es la talentosa Evelina Costa, acompañada por Ulises Martínez. Vamos a escucharlos.
Conceptos, definiciones pero expresados en rima, pues la lengua no escatima ante retos y misiones. Decimales construcciones darán conceptos diversos, porque en estos universos donde el léxico se labra, te tomamos la palabra para transformarla en versos. Las leyes reglamentarias, ¿qué son o qué significan? ¿Qué avalan? ¿Qué ratifican? ¿Por qué son tan necesarias? Las leyes reglamentarias van dictando cada acción a seguir, qué condición y cuáles son los vehículos para ejercer los artículos de nuestra Constitución. Las leyes reglamentarias nos dicen cómo aplicar cada artículo a la par de nuestra vida diaria. Y es también complementaria porque esta ley en cuestión nos dicta con precisión cómo cumplir los conceptos, artículos y preceptos de nuestra Constitución. Una ley reglamentaria de lo que sea existe porque da sentido a un precepto contenido en otra ley y porque así la nombramos entre todas las personas que nos pusimos o se pusieron de acuerdo para hacerlo. Es que el lenguaje es lo que nos permite ponernos en acuerdo o en desacuerdo, Juan. Y hablar de palabras, conceptos y términos es abordar en primer plano ese sistema simbólico y de significados que es el lenguaje. Como observación nada más, en términos de lenguaje, la ley reglamentaria es como multiplicadamente femenina. Mira, ley, legislación, regla, reglamentaria, regular. Pienso en ellas y en perspectiva de género. De alguna forma habla de eso la teórica elegida para este espacio hoy, Juan. Vayamos a ver qué dice. Vamos. Julia Colaisi es una teórica postestructuralista y catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad en el Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Valencia. Su trabajo Feminismo y Teoría Fílmica de 1995 abrió brecha para los estudios de género, de representación y de sexualidades. Dice Colaisi: lo que no es nominado o nombrado no existe. Y esa premisa de Colaisi es en la que se fundamenta toda la teoría del lenguaje de género. Exactamente, si puedes pensarlo y puedes decirlo, puedes concretarlo y acompañar todas las acciones afirmativas para hacer posible algo que no está vigente aún, desgraciadamente, que es la igualdad entre todas las personas, no importa su género ni su preferencia sexual. Recordemos, Anaí, que el lenguaje es camino expresivo de nuestro pensamiento y nuestra manera de concebir al mundo. Y desde luego no basta decir las o incorporar un lenguaje inclusivo para que la igualdad se dé en los hechos, pero es una manera más de ir concretando una cultura que aún no existe, la cultura de la igualdad y el respeto a los derechos humanos de todas, absolutamente todas las personas. Desviémonos aún más, hablando de ley reglamentaria, aunque parezca una contradicción, Anaí, vamos a preguntarle a Ignacio Martín qué curiosidad, anexo, puente contiguo puede hacer para llevarnos a otro lugar a partir de este término. Ignacio, querido, ¿cómo estás? No voy a ir a otro lado, sino voy a ir al meollo de la cuestión. A ver. En este programa más de una vez hemos citado al SIL, al Servicio de Información Legislativa. Así es. Ley es un precepto o conjunto de preceptos dictados por la autoridad mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes, entendiendo que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular representada por el Parlamento o Poder Legislativo. O sea, creo que también a veces, como todo, si no sabemos lo que es ir al diccionario o a la fuente, en este caso no es el diccionario, sino la propia página, en el que ahí podemos encontrar esto cuando tengamos duda. Lo importante es tener esa duda. Si no terminamos de entender algo, busquemos, intentemos resolverlo. Este programa es una aportación para ello, pero hay otras, ¿no? Y retomando ya un poco más en lo mío, respecto a esto a la etimología de ley, hay dos. Hay quien dice que ley viene de un indoeuropeo que pudiéramos decir algo como legare y otros algo como legere. Legare sería más hacia el sentido de distribuir
de repartir, y legere tendría que ver más con lo que entendemos como ley, esa raíz que tendríamos dentro de palabras como colegio, palabras como legal, o legado, o leal, o legado, que es dejar para la posteridad. Y me encontré que hay ese debate entre filólogos que rastrean la etimología, o sea, se van antes de la etimología, porque alguna vez ya lo hemos explicado, que el indoeuropeo es un idioma como tal descubierto al revés. Han ido hacia atrás de diferentes idiomas, encuentran puntos en común y dicen, bueno, tuvo que haber un idioma antes, y le dijeron en indoeuropeo, pues precisamente para que abarcara, ¿no? El indoeuropeo es anterior al hebreo, es anterior al arameo, de ahí salen todos, eso es el propio latín. Y eso. Entonces quería un poco que nos quedáramos con esa definición de ley, recordar lo de lex legis con escrito, moral, o sea, mores como costumbre, y explicar esta parte de las posibles etimologías de dónde venga lo de ley, así como para ir profundizando un poquito más. Justamente eso que comentas, Ignacio, me parece que demuestra todas las posibilidades e imposibilidades que tiene el lenguaje. Y quiero señalar aquí, antes de seguir con la parte final del programa, que este espacio busca bombardear las fronteras del lenguaje especializado para poder encontrar espacios comunes en el habla y así invitar a las más personas posibles a conversar sobre los procesos que impactan a toda la ciudadanía. Muy democrático lo hace sonar, y es que así es, y lo es en congruencia con la razón de ser de uno de los 3 poderes de la nación: alcanzar el bienestar de la sociedad mediante la elaboración, análisis, discusión, aprobación de esos ordenamientos, leyes reglamentarias y demás documentos jurídico-normativos. Ahora, lo que vamos a hacer es ir de nuevo a la realidad en la calle con el segundo sondeo hecho por Ricardo Guzmán López sobre lo que la gente sabe que es una ley reglamentaria. ¿Me acompañas? Vamos a verlo. Eso. La ley reglamentaria es aquella ley donde contienen todos esos reglamentos que se encargan de regular el comportamiento de las personas que viven en un país. Ahora me queda claro que una ley reglamentaria es como se va a cumplir en específico un artículo de la Constitución. Lo rapearía así como de, hey, hermano, yo siempre tengo la crema, como la ciudadanía, siempre sigo la ley, hermano, rompo todos los horarios, nosotros siempre hacemos bueno lo reglamentario. A veces con saber que hay que saber, basta. ¿No crees, Juan? Pues fíjate que sí, al escuchar a las personas entrevistadas pensé que quizá nuestro sondeo estimula la curiosidad por saber más cosas, términos, procesos y palabras vinculadas al quehacer parlamentario, al Congreso de la Unión, Anay. Con que nuestras audiencias tengan esas inquietudes, nos damos por satisfechas las personas de este equipo de Te Tomamos la Palabra, porque creemos que solo podemos ser partícipes de lo que nos es cercano, de lo que entendemos, de lo que nos interesa. Y sí, es siempre de interés colectivo lo que ocurre con las personas que nos representan para hacer las leyes bajo las cuales vivimos, ¿no crees? Sin duda. Ahora veamos cómo nos explica este término de ley reglamentaria el estudioso Adrián Chávez en lo que toma pues el té. ¿Vamos a verlo? Sí, claro. Hoy hablamos de la ley reglamentaria, y la ley la estudia el derecho, pero ¿sabías que la palabra reglamento y la palabra derecho son prácticamente sinónimos, al menos en términos etimológicos? Pues sí, reglamento viene del latín regere, que significaba gobernar, por eso de ahí obtuvimos, por ejemplo, rey o regente, etc. Pero el de gobernar fue un significado que adquirió después. Originalmente significaba enderezar o poner en línea recta, y de alguna manera reglamento significa eso. Es un conjunto de reglas que sirve para enderezar una conducta o para mantener un orden. Ahora, aunque en la forma no se parece mucho a reglamento, la palabra derecho proviene de directus, y directus a su vez es una derivación de rectus. Y rectus era el participio de adivinen qué verbo. Así es, rectus era el participio de regere, enderezar o gobernar. De hecho, no es casualidad que la palabra derecho conserve no solo su acepción legal, sino también, por ejemplo, cuando estás pidiendo direcciones, todo derecho, es decir, todo recto, en línea recta. Y como el derecho estudia las leyes, estirando mucho la liga, casi que podríamos decir que la frase ley reglamentaria es un pleonasmo etimológico. En realidad es un poco una extrapolación, pero no deja de ser un dato curioso. Ahí estuvo, y una vez que abordamos ley reglamentaria desde su taxonomía, orígenes, cómo es percibida y qué se sabe de ella, además de hacerla verso y rodearla,
Pues no nos queda más que empezar a despedirnos, Anaí. No sin antes consultarle a quienes nos favorecen con su atención. ¿Qué piensan? ¿Cómo nos sumamos a lo que ya sabían? ¿Qué otro término quisieran se abordaran en este espacio? Así que por favor escríbanos y comenten con nosotros sin falta a través de las redes del Canal del Congreso, en Facebook @Canal del Congreso, en Instagram @Canal Congreso MX, en TikTok @Canal del Congreso MX, en YouTube @Canal del Congreso México y en X, antes Twitter, @Canal Congreso. Y ahora sí, Anaí, ya nos vamos, pero no sin antes repetir que aquí te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. El Canal del Congreso presentó